Hola amigos, buenas noches. Hoy les voy a contar lo que ha sucedido en la casa de mi tía. Ya han pasado varios acontecimientos con diferentes personas que aseguran los hechos. Dicen que mi abuela murió un día que no había nadie más en casa, más que uno de mis primos. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, se ha encontrado otras razones de que en esa casa espanten. Desde que soy pequeña recuerdo que me contaron que a mi papá no le gustaba dormir en la casa de mi tía Lilia. En esa casa, mi abuela tenía una habitación como su preferida, y siempre la ocupaba. Después de su muerte, mi tía decidió volverla un cuarto de visitas. A los pocos meses de esto, mis papás decidieron ir a Puebla y pasar la noche con la tía Lilia. Al dormir, mi papá sintió una presencia que no lo dejaba despertar, pero que al mismo tiempo era reconfortante. Le dio un beso en la mejilla y se marchó. Años después, cuando yo ya había nacido, sentía que algo del área de las recámaras de esa casa no me gustaba. Tenía cuadros muy extraños. De hecho, uno era el retrato de una ofrenda. En la sala de televisión había un altar pequeño con las fotografías de mis dos abuelos. Altar que hasta la fecha no se quita. El escenario era ya de por sí escalofriante. Pasaron aproximadamente 15 años y mis papás y uno de mis hermanos con su esposa y yo decidimos quedarnos en casa de mi tía. Mi cuñada no sabía sobre estas historias porque era muy miedosa, y ya no había ocurrido ningún acontecimiento de ese tipo. Esa noche, mientras yo dormía en el sofá de la sala, escuché gritos horribles. Inclusive pensé que estaban asaltando a alguien en la calle. Del susto corrí al cuarto donde dormían mis papás. Mi mamá salió de la recámara y se asomó a las otras, en las cuales mi hermano Antonio y su esposa estaban muy asustados. Cuenta mi hermano que sintió una presencia muy extraña, y su esposa también. A pesar de estar dormidos, gritaron y se cayeron de la cama. Era una enorme sombra negra, una figura femenina, con una falda, pero a la que no le alcanzamos a ver el rostro. Sin embargo, para no armar un alboroto, no contamos nada a nadie y dejamos las cosas así. Meses después, mi hermano Esteban y su esposa, nuevamente mis papás y yo decidimos ir a visitar a mi tía. Como ya era tarde, decidimos pasar la noche ahí. A altas horas de la madrugada, después de tratar de conciliar el sueño, con la incertidumbre de que se fuera a aparecer algo, escuché un grito. En ese momento desperté y pensé que estaba soñando. Sin embargo, los gritos seguían y esta vez era de mi hermano. Mi mamá salió de la habitación, yo me levanté del sofá y juntas corrimos a ver qué era lo que estaba pasando. Mi cuñada, bañada en llanto, no pudo decir mucho. Simplemente recordaba que no podía despertarse y sentía una presencia que la observaba. Era una enorme sombra negra en forma de mujer que se le iba acercando poco a poco. Como mi hermano no creía mucho en eso, no hizo caso a la situación y siguió durmiendo. Obvio que para mí era imposible volver a la cama y dormir. Ese día decidí no quedarme más en esa casa y hasta la fecha no he vuelto. Singularmente, la familia completa de parte de mi papá decidió pasar Año Nuevo ahí, en la casa de la tía Lilia. Mi tía Alejandra y mi tío Humberto pasaron la noche ahí, pero nosotros decidimos quedarnos en otro lado. Al siguiente día, después de la cena, mi tío Humberto empezó a contar lo que le había pasado la noche anterior. En la misma recámara donde habían pasado todas estas cosas, una presencia no lo dejó dormir. La misma sombra negra se le acercó y por más que trataba de volver a conciliar el sueño, la visión aparecía. Fue entonces cuando mi tía confesó que le sucedían cosas extrañas en esa casa. Inclusive, algunos adornos se movían del lugar y aparecían en la cocina. Pasó el tiempo y empezaron a hacer excavaciones en un parque que está a un costado de la casa. Un día, un arquitecto llegó tocando la puerta para hacerle unas preguntas a mi tía.
El arquitecto le comentó que habían encontrado huesos enterrados en el parque y que no sabían si la zona fue un cementerio o no. Pero para ahorrarse trámites legales, regresaron los huesos a donde estaban y decidieron no comentarlo con nadie. Hasta la fecha, el parque de todos estos acontecimientos es una incógnita. Lo curioso es que a casi a todos a quienes les han pasado algo no son de la familia directa, sino sus esposas o esposos, pero siempre surge la duda de saber por qué hay algo o alguien que se aparece manifestándose de diversas formas. Mi mamá dice que el día 5 de febrero está maldito. Mi familia recibió una maldición que aplica en ese día. Si analizamos la historia, la verdad es que nos cambiamos de religión por esta maldición. La historia empezó hace poco más de 17 años, como relataré a continuación. Hace 16 años y unos meses salimos en el Caribe de mi papá. Yo tendría alrededor de 11 meses e iba sentado en el asiento trasero con mi mamá, y mi hermano, que es un poco mayor que yo, iba sentado adelante. Ese día fue el copiloto de mi papá. Mi papá iba manejando muy rápido por una avenida. Al momento de frenar, los frenos no funcionaron muy bien, por lo que nos estrellamos en el coche. A partir de ese momento todo fue caótico. Los vidrios nos saltaron a la cara y todos querían sacarnos del coche, pero mi mamá no los dejaba porque temía que nos fueran a robar. De repente, alguien gritó: «Se está chorreando la gasolina». Entonces mi mamá sacó fuerzas de no sabemos dónde y nos sacó a todos. Inmediatamente nos llevaron a un hospital donde nos atendieron y nos sacaron, a mi hermano y a mí, todos los cristales que se nos habían incrustado en la cara. Mi papá no sufrió ninguna herida, pero mi mamá tenía una gran cortada en la rodilla. Por esta cortada le hicieron algunos análisis, en los cuales se descubrió que estaba embarazada. Después de este diagnóstico le tuvieron que practicar otros análisis, de los cuales concluyeron que el embarazo era de alto riesgo, por lo que lo mejor era abortar o arriesgarse a que el bebé saliera con alguna deficiencia, ya fuera física o mental. Mi mamá fue con mi tía Ana Rosa, que es enfermera, para que la viera. Ella le contó de un lugar donde se reunía y la llevó ahí. Mi mamá recibió una bendición por medio de una oración. Después de esta oración, los diagnósticos de los doctores cambiaron por completo y el bebé no corrió ningún peligro después. Unos meses después estaba naciendo mi hermana. Ahora ella tiene 17 años. La siguiente manifestación de la maldición fue un año después. Tuvimos otro accidente automovilístico, no muy fuerte, pero mi mamá sufrió de una lesión severa en la espalda. Que hasta la fecha la tiene bajo una serie de tratamientos quiroprácticos. Todo eso pasó sin mayor percance ni impacto. Hace unos 6 meses a mi hermana la operaron de emergencia del apéndice. Fue un 5 de febrero. Hicieron la operación muy temprano y yo sufrí mucho porque mi hermana es mi mejor amiga y no quería que le pasara nada. 2 años después de eso fuimos a visitar a mi abuela. Mi mamá dijo que nos quedáramos, que nos iríamos al día siguiente, ya que no quería manejar porque el 5 de febrero es un mal día. Mi tía le dijo que no pensara en eso, que desaprobara esa maldición en el nombre de Dios y se acabó. Al menos desde hace 4 años no ha pasado nada el 5 de febrero. Hola grupo, hoy les voy a compartir mi historia, no con el interés de convencer, sino con el firme propósito de ser escuchado y comprendido. Durante años viví en la colonia Nezahualcóyotl.
La zona tenía fama de ser insegura y violenta. Por lo mismo, las calles se transformaban por las noches en caminos de penumbra deshabitados. Resultaba absurdo o estúpido pensar que alguien osara salir a las calles después de las 12 de la noche. Yo era uno de esos osados, no por soberbia o ignorancia, más bien por necesidad. Mi trabajo me obligaba a llegar a casa de madrugada. Muchos dicen haberla visto, pocos en realidad la han sufrido. Yo ya había escuchado historias de una anciana que se aparecía por las noches. Viste prendas de color negro. Su pelo es totalmente blanco y su rostro pálido. Muestra una mirada perdida y sobrenatural. Decían los desafortunados, esta longeva mujer se acerca a las personas, las saluda y les pregunta la hora. Una vez que la gente regresa la mirada tras haber visto las manecillas del reloj, la decrépita anciana ya no está ahí, desaparece. Mi morada se encontraba en el cuarto piso de una enorme vecindad. Para llegar hasta mi pobre puerta, identificada con el número 18, debía recorrer un gran pasillo, en el que aún con el improvisado alumbrado se perdía la visibilidad de extremo a extremo, debido a la espesa neblina. Esa noche de abril regresaba de un pesado día de trabajo, y buscaba la llave de mi casa. Me encontraba parado frente a mi puerta. Ocupado estaba, intentando adivinar cuál era la llave correcta, cuando involuntariamente giré la cabeza y vi junto a mí a una vieja mujer que me estremeció de pies a cabezas y me provocó un enorme sobresalto. Permanecí inmóvil, congelado. Me preguntó la hora. Volteé a ver mi reloj y cuando me disponía a mirarla forzadamente a la cara y contestar a su pregunta, ya no había nadie. Era imposible, era increíble. Mientras abría desesperadamente la puerta de mi casa, miraba de lado a lado el enorme corredor, tratando de entender cómo es que la vieja había desaparecido de mi vista. Algunos dicen haberla visto sentada junto a un edificio. Ahí se manifiesta, espera que alguien pase para preguntar la hora. El día de hoy me pregunto si lo que presencié fue solo un sueño, una alucinación o un mal truco de mi imaginación. Si de algo estoy seguro, es que hubiera preferido no haberla visto.